Amén y amén. Bueno, quiero compartir una palabra que también tocó la fibra de mi corazón hoy en la madrugada. Quiero que abra conmigo el libro de Lucas, o bueno, saquen 36 Lucas. No, Lucas 7, del 36 en adelante. ¿Qué se me hizo, Ramiro? Lucas, intenten no moverse mientras estamos en el tiempo de la predicación. Intento demorarme de 30 a 35 minutos máximo para que puedan recibir un buen mensaje. Ok, Lucas capítulo 7. Desde el verso 36 dice vamos a leerlo hasta el 50, no tenemos afán. Leamos, por favor. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Me impacta que le rogó, significa que fue varias veces a pedirle al Señor que viniera a su casa y lo visitara. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Verso 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno tenía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien le perdonaron más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con las lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. El tema que quiero compartir lo titulé: una visita con propósito. Ahora, si usted lee en el verso 36, dice que Simón, y si ustedes analizan las escrituras por los otros evangelios, sabrán que Simón era uno que padecía de lepra, había sido leproso y Jesús lo sanó. Pero ahora Jesús sigue en su transcurrir, predicación, pero Simón está insistido: maestro, ven a almorzar a mi casa, ven con nosotros, queremos estar contigo, maestro. Y el Señor tal vez no tenía como muy a gusto ir a la casa de Simón. Por eso dice la Biblia que Simón le tuvo que rogar mucho a Jesús. Dice, le rogó. Está bien, Simón, y tal vez lo dijo en público: está bien, Simón, el domingo iré a tu casa a almorzar con ustedes. Pero había una mujer cerca a él que había sido prostituta.
había sido ramera. Cometía muchos errores, igual que usted y yo. Cometía muchos delitos, muchos pecados. Pero esta mujer escuchó: el domingo va a estar en la casa de Simón. Por lo que fue, reunió todos sus ahorros, cogió su dinero, corrió a la tienda y llegó a donde la mujer que atendía, vendía los perfumes más caros del momento, de la ciudad, los de marca, en el centro comercial más famoso o en el Town Center tal vez, en uno de los. Y entra esta mujer y no iba con muy bonita ropa vestida, pero ella llevaba ahorros, tal vez ahorros de lo que se había acostado con algunos hombres. Ella tenía dinero, pero lo disimulaba. Imagínese esa escena. Entra y dice: señorita, quiero comprar un perfume. ¿Qué tipo de perfume quieres? Uno de aceite, uno de los que las mujeres finas usan para ungirse cuando se van a casar. Ahora, quiero que sepan, entre paréntesis, que el perfume de nardo puro, el cual ella compró, era un símbolo que únicamente se nombra en el libro del Cantar de los Cantares. Si ustedes leen capítulo 1 versículo 12, rápidamente me lo buscan. Cantar de los Cantares, capítulo 1 versículo 12. Era un símbolo del amor fiel y puro. Pero ella no había tenido nunca un amor fiel ni puro. Mire lo que dice Cantar de los Cantares 1:12. Dice: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo, dice la mujer, mi nardo dio su olor. Ellas se ungían con nardo puro para la noche de bodas, la noche que iban a tener intimidad, y significaba amor fiel. Ahora esta mujer, imagínensela nuevamente en la tienda comprando el perfume. Me voy a casar. ¿Te vas a casar?, le pregunta la tendera. Y la tendera conocía a esa mujer, sabía quién era, la ramera. ¿Te vas a casar?, se lo dijo como burlonamente. ¿Te vas a casar? Y ella dijo: sí, me voy a casar. Y saca un nardo puro, costoso, de modo que ella creía que ella no tenía la capacidad de pagarla. Le coloca el perfume con su vaso de alabastro. Dice: no creo que te alcance. Este vale aproximadamente 350 denarios. Ella saca los 300 denarios que tenía y dice: solo tengo 300, creo que me lo puedes dejar en ese precio. Y sí, me voy a casar. Toma su nardo puro y se va pensando: ¿qué voy a hacer? Porque esto lo quiero tener, ungir a mi maestro, a mi Jesús, a mi Señor y a mi Rey. Sabía que el domingo estaría en la casa. Cuando llega a la casa el maestro a cenar o a almorzar junto con ellos, en la casa de Simón, el ex leproso, ahora llega a esa casa y ella tan pronto sabe que él está ahí, va y coge su vaso de alabastro. Pero dice la Biblia que lo hizo por detrás del maestro, porque ella no se sentía digna de entrar por delante de él y besarle los pies, ni siquiera o ungirle los pies. Entonces ella tuvo que iniciar, fue por detrás del maestro, sin que él lo notara, aunque él lo sabía que todo eso iba a suceder. Y empieza, destapa su vaso de alabastro, y así como lo dice en Cantar, mi nardo dio su olor. Inmediatamente la casa se llena del perfume, del olor al perfume de nardo. Y ahora empiezan a jugarle los pies al maestro por detrás. Y coge con sus cabellos ya a rociar, a tocar sus pies. Y no bastándole con eso, empieza a besar los pies del maestro, empieza a besarlo. Imagínense esa escena tan impresionante, ya besándole los pies al maestro. Y claro, Simón, el
fariseo que tenía religión, que tenía años en la iglesia, que se las daba de muy santo, pues claro, vio una pecadora, una ramera, una prostituta, besando los pies del maestro. Y esta mujer, ¿qué hace ahí? Ya viene a seducir a Jesús. Me imagino que estaba pensando el fariseo ese. Y empieza a juzgar. Este Jesús como que no sé cómo me sanó, no sé cómo lo hizo, pero si fuera de verdad un verdadero profeta, sabría el tipo de mujer que le está besando los pies. ¡Ay, maestro, qué asco! ¿No te das cuenta? Casi que le dice a Jesús así. ¿Por qué no le hace una patada y la mandas lejos? Para que no bese tus pies una mujer tan indigna, tan impura como ella. Pero cuando Jesús se queda mirando a Simón, Él sabe todo lo que en la mente de uno hay. Él conoce sus pensamientos. Él sabe las motivaciones, las intenciones del corazón nuestro. Y entonces le dice: Simón, para no achantarlo delante de los demás, para no insultarlo, no hacerlo sentir menos, no decirle: eres un fariseo que no sabe sino criticar, dudar, porque ya empezó a dudar de la divinidad de Jesús. Si fuera este de verdad un profeta de verdad. Pero para no achantarlo delante de la gente, le pone una metáfora. ¿Qué te parece, Simón? Te voy a contar una historia. Habían dos hombres y uno me debía 500 denarios y el otro solo 50. Pero el hombre no tenía cómo pagar, entonces les perdonamos la deuda. Pregunta Simón: ¿cuál de los dos amará más? Simón dice: pues al que si le perdona 500, ¿quién no va a estar agradecido y eternamente agradecido con que le perdonaron 500? Bueno, el otro 50 era más fácil de pagar, pero el de los 500 no tenía cómo, no había forma. Señor, yo creo que al que más se le perdonó, más amará. El Señor, sabiendo y conociendo el corazón de Simón y el corazón de la mujer que estaba besando sus pies, le dice: mira, Simón, porque en esa época era costumbre que cuando uno entraba a la casa, el que entraba a la casa, el anfitrión se hacía responsable hasta de su propia vida. Se tenía que hacer matar por servirle al que llegaba a visitarlo. Y le dice entonces el maestro: entré y no me diste agua para lavar mis pies. Era una costumbre del pueblo judío. Solo se lavaban las sandalias de los pies y sus pies. No me diste agua. Mas esta mujer, que era pecadora, no le dijo delante de ella: mas esta no ha hecho sino enjugar mis pies con sus lágrimas. Cuando llegaba, el judío tenía que, y lo mismo que hace el argentino, en Argentina a usted le dan 2 besos, y así sean hombres. Yo por eso no me le arrimo mucho a los argentinos. No decía que me agarren a veces. Pero si es así o no, en Argentina dice: en un cachete y en el otro. Bueno, sí, en algunas partes todavía se conservan estas tradiciones. Y así en España también, y lo mismo en el pueblo judío. Y no me has dado beso, no me diste, que era lo lógico, porque él era el anfitrión. Él hasta su vida tenía que entregar por el visitador. Y no me diste beso, mas esta no ha hecho sino darme besos en mis pies. Y por último dice: y no has ungido mi cabeza con aceite, que también era una tradición. Recuerde Salmo capítulo 23, cuando David dice: unges mi cabeza con aceite. Cuando él entraba a la presencia de Dios, mi copa está rebosante. Dice: no has ungido mi cabeza con aceite, mas esta no ha hecho sino enjugar mis pies con su vaso de alabastro. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo en esa casa? Pues Jesús, número 1, estaba visitando a un leproso. Pero ante esa visitación se nos coló una mujer.
que tenía muchos pecados encima y necesitaba ser libre de todas sus maldiciones, de todas las ataduras. Ustedes saben que cuando el hombre se llega a una mujer, son un solo espíritu con ella. Ella era una mujer poseída de cientos o tal vez de miles de demonios por los hombres que se habían acostado con ella. Y ella tenía miles de demonios encima y necesitaba ser totalmente libre. Y solamente a los pies del Maestro podemos llegar a ser libres. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Rey? Solamente a los pies del Maestro podemos llegar a ser libres. Ahora, cuando dice que Simón le rogó a Jesús, tal vez rogaba, pero le pasaba lo que de pronto, aquí a ninguno de nosotros nos pasa, ¿no? Pero Simón solo quería llevar a Jesús a su casa para que le fuera bien, no para adorar. Una actitud totalmente diferente a la de la mujer. Simón quería llevar a Jesús a su casa porque, es que si yo bendigo a un profeta, recompensa de profeta tendré. Y Simón era vivo, era comerciante, era judío, y estaba pensando era en la economía solamente. Voy a invitarlo, y le rogó, dice la Biblia, le rogó muchas veces tal vez, pero que Jesús sabía y las motivaciones, sus intenciones. Él se hizo rogar hasta que llegó el día en que, ¿cómo me voy a quitar a este Simón de encima? Y ese día dijo, está bien, el domingo voy a estar allá, pero porque vio a aquella mujer pecadora junto o muy cerca de Simón. Y pensó Jesús, si le digo que estará el domingo, ella también va a estar allá. Está bien, Simón, el domingo voy allá. Mas Simón solo lo invitaba, era como un amuleto. Y hay gente, bueno, ustedes no, gracias a Dios, que vienen a la iglesia es para que le vaya bien. Señor, porque es que el domingo que no voy a la iglesia, esa semana me va como los perros en misa. Yo no sé cómo les irá a los perros en misa, pero yo me imagino que todo el mundo dice, ¡chiste! Y lo sacas así como, no sé, pero eso es un refrán de los viejos. Las intenciones de Simón eran más materiales que ni espirituales. Y por eso rogaba, Señor, ven a mi casa, pero no por humillarse, no por entregarse, no porque fuera libre, no por arrepentirse, sino solo para que me vaya bien. Quiero que sepas esto. Lo último que ya quería Simón era que sus pecados fueran perdonados. Mientras que aquella mujer consiguió el vaso de alabastro en aquella tienda, permitió que se burlaran de ella. La tendera le decía, ¿te vas a casar? Sí, me voy a casar con mi maestro, con mi rey, con mi Señor. Pero ella solo pensaba en que Él la perdonara. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. La semana pasada vimos cómo cuando Jesús entró a su casa y el Señor lo primero que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Y nosotros necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. No actuar solo como Simón para que me vaya bien, sino como esa mujer que reconocía su condición de ramera, de una mujer que le fallaba a Dios y que vino por detrás porque tal vez se sentía indigna de Él. Sin embargo, besaba sus pies y enjugaba con sus cabellos al maestro. Pero ella, humillada ante el rey, lo primero que obtuvo fue perdón de pecados. Verso 48. Se me fue el DJ. Verso 48. Léalo conmigo entonces. Verso 48 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, tú necesitas que tus pecados sean perdonados.
Nachito, tú necesitas que tus pecados sean perdonados. Es que hice así una carita y de una, no, no. Tú necesitas que tus pecados sean perdonados. Carmencita, yo necesito, dígale a alguien, dígale, yo necesito que mis pecados sean perdonados. Ahora, el que esté libre de pecado, tíreme la primera piedra entonces. Ay, la Sandra me iba a tirar el bolso, pero lleno de plata si quiere. Se lo recibo. Todos necesitamos ser perdonados. Todos. Su vecino también. Su pastor, sí que más tal vez. No, todos. Simón, por eso era fariseo. Espero que ninguno de aquí seamos fariseos. Que el fariseo, no, pues, maestro, ¿qué hará el Señor en ese hotel? Con toda esa mano de pecadores. Y yo no. Necesitamos reconocer que necesito un Salvador. ¿Sabe cuál fue la salutación del ángel a la bienaventurada Virgen María? Le dijo: Dios te salve, María. Porque aunque era la madre en la carne de Jesús, ella también necesitaba un Salvador. Por eso le dijo: Dios te salve, María. Aún la bienaventurada Virgen necesitaba a Jesús como su Salvador. Igual usted y yo. Nunca se crea lo suficientemente santo como para venir a la iglesia solamente a buscar a Dios para que me ayude financieramente, o por mis documentos, o por mis finanzas, o por mis hijos. Sí, todo eso es valedero. Pero por encima de todo yo tengo que venir a reconocer que soy pecador y venir a los pies de mi maestro. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey. Lo segundo que hubo cuando él entra a su casa, a la casa de Simón, es que hubo arrepentimiento. Esta mujer entra con su vaso de alabastro, con su perfume de nardo puro. Pero usted podrá tener economía, podrá tener plata, podrá tener estatus, podrá tener fama, podrá tener lo que quiera tener. Pero mientras no tenga un arrepentimiento genuino, no será salvo. Y la salvación vale más que miles de millones de dólares en la vida. Alguien dijo: si le regalaran 5 minutos a Pablo Escobar, que está en el infierno posiblemente, y le permitieran arrepentirse, ¿usted qué cree que él haría? Ya se arrepentía, pero ya no. Usted tiene derecho, o tiene plazo, o tiene oportunidad, gracias, para arrepentirse hasta el momento de último suspiro. Solo que es que no sabemos cuándo nos va a tocar. No sabemos en qué momento. Yo una vez estábamos en Barranca Bermeja, creo que fue en enero de 1999, que fue el terremoto en el eje cafetero, ¿no? Y la gente llegó así a un hotel y entraron a almorzar. Se sentaron a almorzar cuando ¡pum!, les cae un terremoto y les cayó un piso encima. No supieron de qué murieron. Hay gente que no sabe de qué murió. Gente que, mire lo que le pasó, por ejemplo, a Miguel Uribe. Miguel Uribe Turbay. Él estaba compartiendo, expresando sus ideas, cuando viene un miserable por detrás y le mete 2 tiros en la cabeza. Yo creo que en este momento él todavía no sabe qué fue lo que sucedió. No sabemos en qué momento. Yo tuve la experiencia en el barrio Caldas, allá en Bucaramanga, de un hombre que empiezan a pelear, un par de tipos, un par de ebrios, borrachos, y él se asoma a gritarle a los hijos: éntrense, porque de pronto una bala perdida de esos miserables, y ¡pam! Él estaba adentro, los hijos afuera, y él adentro y hablando. De pronto una bala perdida, cuando ¡pam!, y le cayó, fue a él y murió.
Uno nunca sabe. Necesitamos, cuando venga Jesús, o cuando yo venga a la casa de Jesús, que es su iglesia, tener arrepentimiento, reconocer mis pecados. ¿Qué pecados tengo? Wow. Busque a Dios en su palabra, Él le va a decir qué pecados uno tiene, de qué pecados uno padece. Esta mañana estaba leyendo en Oseas capítulo 4. Y hay unos pecados que uno desconoce, que uno cree que no son pecados. Oseas capítulo 4 versículo 8 dice: mi pueblo pereció porque menospreció el conocimiento. Colóqueme Oseas capítulo, eso. El pecado de mi pueblo, verso 6 entonces. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y a veces uno desecha la palabra o menosprecia la palabra de Dios. Mire, el día domingo usted proponga ser fiel en el nombre de Jesús. Yo me voy a congregar, que si tengo gripa no importa, que si tengo familia me voy con la familia para la casa, que si es que me van a pagar, bueno, espere el lunes me pagarán, eso al que le van a dar le guardan, en el nombre de Jesús. Pero usted intente no fallarle a Dios, no menospreciar. Dice, fue destruido porque le faltó conocimiento, y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¡ay!, eso sí es terrible, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. A veces uno no sabe lo que está haciendo ignorantemente, pero yo no puedo menospreciar la palabra de Dios, el congregarme. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo tengo que tener en el corazón, el domingo voy a dedicarle el tiempo a Dios, como aquella mujer cuando escuchó que el Señor le dijo a Simón, el domingo estaré en tu casa. Al domingo estaré allá. Y el día anterior fue a comprar el perfume para adorar al Dios que vive, al Dios poderoso, al Dios que reina. Hubo arrepentimiento. Y yo no puedo olvidarme de la ley de Dios, para que Dios nunca se olvide de mis hijos. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Y lo tercero y último, verso 50. Estamos leyendo Lucas capítulo 7, verso 50. Dice, pero ya me acordé por qué fue que le dije que abriéramos nuevamente Amós capítulo 4, ahora en el verso 9, que hay unos pecados que están muy de moda. Amós 4:9, que fue lo que esta madrugada estaba leyendo en la palabra y vino una revelación. Volvamos a Amós. ¿Cuál fue que? Oseas. Oseas, que no me entendiste. Oseas dice, no, ese no era. Bueno, no. ¿Cuál fue el que ahorita estábamos estudiando? Oseas 4. Siga. Bueno, siga el 7, luego el 8, luego el 9, luego el 10, luego el 11, 11. Mire, pecados que hombres están practicando esclavos. Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Entonces, claro, creen que no han caído en el pecado de la fornicación, sino han llegado al acto, pero se lo pasan viendo vainas raras en el celular, pornografía en el celular, mensajitos raros. Y entonces, ¿cómo se llama eso? Fornicación es todo lo que sea inmoralidad sexual. Si hay algo que me está incitando a la inmoralidad sexual, se llama fornicación. No le pongo otro nombre. Y dice, todo esto quita el juicio.
Ahora, esta mujer practicaba la fornicación y ella sabía que tenía que humillarse para que hubiera perdón de pecados. Y ahora sí pase al verso 50, Lucas capítulo 50, 7:50, Lucas 7:50. Lucas 7:50 dice: pero él le dijo a la mujer: mujer, tu fe te ha salvado. Lo que Dios quiere hacer cuando llega a los hogares es traer salvación. Pastor, ¿y de qué me quiere salvar Dios? Dios lo quiere salvar de enfermedades, de ruinas, de deudas, de desgracias. Dios quiere salvarnos, pero solamente se produce cuando hay un genuino arrepentimiento. Yo me imagino, porque en otros pasajes, si usted lee, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 12, está la misma escena, pero con otro enfoque. Cuando ella rompe el vaso de alabastro y empieza a adorar a Jesús. Por allá Judas dice: ¡ay, qué desperdicio! Con toda esa plata hubiéramos comprado unos mercaditos, se los hubiéramos dado a los pobres. Jesús conocía que él era ladrón y le dijo: no, a los pobres siempre van a tener con ustedes. Esta mujer me ha estado preparando para el día de mi sepultura. Su casa se llenó del perfume del alabastro. Y escúcheme en esto: ¿de qué estás llenando tu casa? Hoy tienes la oportunidad de llenarla invitando a Jesús. Ven a mi casa, Señor. Haz mi hogar cristocéntrico. Haz que mi casa sea cristocéntrica. Mis hijos, cuando llegan, por ejemplo, mi hija Helen está visitándonos en esta temporada, y entonces hago altar familiar. En mi casa se adora a Dios. Sea el que sea, llegue el papa, llegue el presidente que sea, llegue quien quiera llegar, en mi casa se adora a Dios. Aprenda ese principio. Llegue el que sea, en mi casa se adora a Dios. Haga un altar familiar en su casa. Eso fue lo que hizo esta mujer. Y en el libro de Juan se habla de otra manera. Pero usted invite a Jesús, llévelo a su casa, pero para adorarlo. Segundo, para arrepentirse. Y cuando usted lo adora y se arrepiente, va a venir salvación. Verso 50. Va a venir salvación. Y no solo salvación, va a venir paz, va a venir finanzas, va a venir provisión, va a venir salud, va a venir estatus, va a venir todo lo que usted necesita. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Rey. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.